¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la entrevista dual como cada martes y hoy vamos a hablar de la figura inolvidable de Carlos Oroza en un día importante. Cuando hablamos del Día Mundial de la Poesía, tenemos que referirnos a Carlos Oroza. Cuando hablamos también de este año 2023, tenemos que referirnos a él por ese centenario de su nacimiento y, por otro lado, por esos premios que se instauraron y por su esencia que ha quedado con ese local, con esa asociación Évame Oroza y con todo lo que se trabaja para recuperar su memoria, su legado y también su huella, que sigue siendo y va a seguir siendo importante. Javier Romero es el director de la editorial Elvira y es el presidente de la asociación Évame Oroza. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Jacobo, buenas tardes. Feliz Día Mundial de la Poesía, claro que sí. Si nos está No oyendo Carlos Oroza, pues será bueno que hagamos esa inflexión. Claro, no había mejor día, no pudimos elegir mejor para presentar unos premios internacionales de poesía. Claro. Y también está con nosotros, y es un privilegio, Ignacio Gómez de Liaño. Él es poeta, así que hoy también es su día, es ensayista, es profesor, es escritor y lo tenemos aquí con nosotros. Ignacio Gómez de Liaño, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien y encantado, y sobre todo con ocasión de este homenaje que hacemos al singular poeta Carlos Oroza. Bueno, usted es parte importante, claro que sí, porque ya no solamente es poeta, ensayista, filósofo, sino que usted era amigo de Carlos Oroza. Y desde muy joven. Desde muy joven. Fue a comienzos del 66, yo tenía 19 años, y aunque había empezado con la poesía desde los 14 años, hace pocos, un año y pico, se publicaron mis poemas de adolescente, pero en ese momento estaba más en la poesía concreta, espacialista, organizando la exposición en Juana Mordó, y de pronto en la Galería Arteluz, donde habían expuesto amigos míos, creo que eran los hermanos Quejido, pues en el espacio, estábamos allí, y de pronto pues apareció Carlos Oroza. Es la primera imagen que tengo de él, la recuerdo muy vivamente. Estábamos sentados todos los que allí estaban, yo con 19 años, en el suelo, y me impresionó mucho la manera en que decía los poemas, su figura, su mentón, su tono y el poema en sí. Claro. Entonces, desde ese momento procuré, digamos, asistir a sus recitales. Estábamos pocos, porque una sala pequeña, pero no mucho después fue en el Paraninfo de la Facultad de Derecho, que estaba enfrente de mi facultad, la de Filosofía, la Complutense, y el Paraninfo, que había cabida para, yo creo que 1000 personas, estaba lleno. Y debo decir que después nos veíamos mucho por la calle, o en cafés. Él iba al Gijón, yo iba al Gijón, pero él no se quedaba en el Gijón, pasaba por allí. Y nos veíamos más en el Café León, en el Comercial también, en el Teide en ese momento y en algún otro café. Y teníamos preciosas conversaciones. Y ayer precisamente la charla que di en la asociación Carlos Oroza, pues leí los apuntes que yo tenía en mi diario, que publiqué hace ya pues casi 10 años en la editorial Siruela, los años 72, que es cuando empecé a hacer el diario, hasta el 77. Ahora se publicarán los del 78, 79, dentro de unos meses, y porque vi que allí tenía muchos apuntes de mis encuentros con Carlos Oroza, y yo no los escribía a los diarios para hablar de Carlos Oroza ni nada, sino porque me gustaba hacer el diario, y ayer hice una selección y lo estuve leyendo ayer, entonces era una manera muy viva de sentir cerca a Carlos Oroza. Qué bueno. Y no sé, aquel Ignacio Gómez de Liaño tan joven, ¿qué pensaba con ese tsunami de oralidad que era el poeta Carlos Oroza? Para mí es que Carlos Oroza, digamos, conciliaba los opuestos. ¿En qué sentido? Por un lado, el sentido más arcaico, más profético, incluso homérico de la poesía oral. Él no escribía, fui yo el que le obligó a escribirla y le ayudé. Esto fue allá a la altura del 73-74. Y también reunía, porque sus actuaciones podían verse como poesías de acción, lo que después se llamó performance, digamos. Porque la actitud, su mismo gesto, su figura, su manera de decir los poemas y su vida, en realidad. Yo creo que él hizo de la vida un poema, y yo creo que se explica mucho su poesía por esa manera de hacer de sus paseos, digamos, relatos poéticos de alguna forma, y de sus relaciones. Y luego me gustaba que era una persona de trato muy sencillo, nos teníamos mutuo aprecio. Él siempre hablaba muy bien de mí, incluso en mi diario lo pongo.
Y bueno, y luego que era, yo a veces le he llamado aristoácrata, porque tenía un lado aristocrático, digamos, sobre todo en relación con las letras, la cultura. Era lo contrario del poeta funcionario, del poeta oficial, por así decirlo, y luego de ácrata, porque su manera de vivir, yo a veces comento, cuando una vez en el 79 aparece en mi diario, ayer lo leí, era el 1 de mayo. Yo vivía cerca del Paseo Recoletos, iba andando hasta la plaza de Cibeles, allí me encontré la manifestación y que estaba Tierno Galván encabezando, la Tamames también, Nicolás Redondo, Marcelino Camacho, lo recuerdo porque ayer lo leí. Entonces alguien cita mi nombre y veo que es Carlos Oroza, que creo que ya estaba más en Galicia, pero que se ve que pasó por Madrid, y entonces veo que él empieza a despotricar contra todo esto, borregos y tal y cual. Digo, por favor, Carlos, no es el mejor momento para hacer esas exclamaciones. Es decir, que era muy ácrata en ese sentido. Sí. Bueno, es todo un lujo, Javier, porque es que da para disfrutar de Ignacio Gómez de Liaño, y lo tenemos aquí porque es un privilegio, además, que sea el presidente de uno de los jurados de los premios Carlos Oroza, que llevan el nombre de su amigo y de aquel que hablaba tan bien de él. Ayer tuvimos el gusto de disfrutar de Ignacio con estas anécdotas escritas en un diario, que a todos nos emocionan, ¿no? Porque los que conocimos a Carlos sabemos de esa forma de ser de Carlos Oroza, ¿no? Contar con él como presidente del jurado de los premios de poesía en castellano es todo un lujo. Él conoció perfectamente a Oroza, que nos apoye en una iniciativa que ya es una realidad. Hoy, es verdad. Hoy nacen estos premios internacionales Carlos Oroza, en gallego y en castellano. Tenemos a Antonio García Teijeiro como presidente del jurado de gallego. Y no debemos olvidar también que vamos a hacer una mención y que tendrá un reconocimiento aquella labor musical de apoyo a la poesía y a la literatura. Carlos, además, también creía mucho en eso, en la unión de la música y de la literatura, de la poesía. Por eso se llevaba tan bien con tantos músicos, entre ellos Aute, y por eso ese trabajo que empastó. Que, por cierto, Jacobo, Aute, pues hoy, que sabéis que a las 8 de la tarde pues vamos a hacer también público para toda la gente este acto y tendremos a Lo Rompente, ¿vale? Pues vamos a estrenar dos nuevas versiones que Javier Monforte, es verdad, que íntimo amigo de Aute, y Alberto Cuña hacen de dos temas que Aute musicó en su momento. Hoy los haremos, la gente podrá escucharlos de lo que va a ser un disco entero que se va a titular y os sonará Atelaida. Hombre, claro que sí. O sea, esas maravillas que nos dejaba también y que forman parte del diccionario Oroza, esa capacidad que tenía para hacer suyas palabras que no existen, pero que ahora existen, como Eva. Es cierto, ómnima, por ejemplo, onilios también, y en fin, y otras bastantes, balamba o algo así, en fin. O lo mismo, pues también Évame, por así, pero también hay un lado que a mí me impresionó, porque claro, mi faceta, por así decirlo, más sociológica, su independencia. También, o sea, que es muy independiente. Incluso yo, mi último libro, hace mes y medio que apareció, El eclipse de la civilización, pues de algún modo yo destaco ciertas figuras históricas, que son Cicerón, Séneca, San Pablo, etcétera, por su independencia, que todos acabaron asesinados, digamos. Entonces yo creo que en Oroza también, aparte de su labor y su obra poética, es la independencia con la que vivía. O sea, que él vivía sosteniendo lo que él pensaba que debía sostener, independientemente de lo que pudiesen opinar los que le rodeaban. Es cierto, digamos. sí. Entonces, ese lado yo creo que a mí me fascinó y que libros míos de este tipo sociopolítico, como este de El eclipse de la civilización, están en esa línea, aunque no fuesen poetas como lo era Carlos Oroza. Y entonces también me alegro mucho de que se haya no solo creado, que me ha gustado mucho la sede de Carlos Oroza, es un sitio que me ha encantado, creo que se acomoda muy bien a su personalidad, que tiene como esa especie de patio anterior donde precioso, que me ha gustado mucho. Y luego, un sitio que le encantaría para recitar. Sin duda, y con el nombre que creo que tenía esa casa todavía más. Sí. Y luego, pues también el premio, yo me he sentido muy honrado, es la primera vez que yo he sido presidente de un premio. Debo decir que yo estuve una vez en un jurado de la Nova Crítica en el año 76 y yo conseguí que se le diese una mención
A Carlos. A Carlos Oroza, Qué sí. bueno. Que estábamos allí, recuerdo que la periodista que llevaba esto era Rosa Pereda, que estaba casada con Marco Baratán, viejo amigo, que estaba también. En fin, estábamos bastantes amigos en ese jurado, y yo es la única vez que he estado en un jurado, que era el premio de la Nova Crítica, o también se llamó de la Joven Crítica, apareció mucho en la prensa. Entonces, la mención, gracias a mí especial, que se la dio a Francisco Nieva una y otra era caramba, a Carlos Oroza, o sea que por lo menos le pudimos dar dupla. eso en el año, pues debe ser 76, así es esa. ¿Y usted qué le convencía? ¿Con el paso del tiempo lo entendió o le dio un poco de rabia que a lo mejor por no dejarnos esos textos se pudiese poner más en valor la figura de Carlos Oroza, o entendía que Carlos tenía que ser, como decía usted, un poeta de calle y dejarnos ese recorrido vital? Bueno, ocurrió también a la altura del 73, principio del 74, que dos amigos míos, Benigno Morilla, que entonces se le llamaba Uma, y Ramos, quisieron iniciar una editorial, 314-17, que de hecho acabó publicando solo 2 magníficos volúmenes, uno del último dadaísta, con el que yo tuve conexión, y de hecho parte del texto de ese libro magnífico con dibujos suyos y que se llamaba La Sensibilidad Excéntrica, pues era texto mío, y el primero fue el Éncar. Yo propuse que tenía que ser una obra de Carlos Oroza, pero no había escrito. Entonces nos reuníamos en el Café León, pues para transcribir sus poemas, incluso él me pedía, vamos a ver, Ignacio, cómo los reordenamos y cosas así, porque era un poeta de la voz, un poeta de la vida, un poeta que la poesía suya estaba en su interior, en su psique, pero nunca se le había ocurrido trasladarla al papel. Y es verdad que conseguimos que la trasladase. Yo hice un prólogo muy singular, porque era un poema visual en forma de arabesco, inspirado en el del techo del Salón de Embajadores de la Alhambra, y entonces todas esas líneas geométricas son palabras, letras. Entonces, pues es el prólogo que hice, que se la llamé O Rosa, un poco por Oroza, Rosa. Sí. Entonces el libro se hizo además una cubierta metálica, cosa singular en un libro de gran tamaño. Tenía también dibujos de uno de estos 2 editores, que era músico también, Benigno Morilla, Uma, y dibujante. Había hecho estudios en la Escuela de Bellas Artes de entonces, y fue el primer libro suyo. O sea que gracias en parte a mí, a estos amigos, pues que también estos 2 están muy vinculados a otro importante artista y figura intelectual gallega, Raimundo Patiño. Sí, precisamente sí, yo claro. allí le traté bastante en el estudio que compartían ellos y que siempre me cayó muy bien, y él por supuesto estaba allí también en todo este tinglado editorial, artístico editorial. Es verdad. Y eso fue. Bueno, motivos de sobra, Javier, que estamos conociendo para que la gente sepa, bueno, pues por qué también una figura tan importante como la de Ignacio Gómez de Liaño va a ser el presidente de este jurado en castellano. Bueno, es que cómo lo conoce y cómo lo cuenta, cómo nos lo está contando. Claro, yo estoy seguro que a Carlos sería feliz viendo a su amigo Ignacio, del que le oí hablar muchas veces en vida, presidiendo algo tan bonito como esto, que son, como decía Ignacio, le oí decir en las últimas horas que en el fondo a Carlos le encantaría que unos premios llevaran su nombre. Creo que estamos aquí, que estamos en el buen camino, que este centenario, que yo creo que es importantísimo para reivindicar la figura de alguien como Carlos Oroza, pues está saliendo bien. Yo creo que estamos trabajando, aunque las cosas pues no van todo lo rápido que quisiéramos, para que el 13 de mayo se inaugure en Vigo una exposición itinerante que nos va a mostrar la imagen de Carlos en el exterior. ¿Vale? Entonces, bueno, todas estas cosas que a veces llevan más tiempo de lo que uno le gustaría, pero Jacobo, la realidad del centenario de Carlos Oroza, yo creo que en las próximas horas incluso podremos anunciar más iniciativas que se van a tener este año. No hay que olvidar el libro que se va a publicar, que es Oroza 100, sí, donde 100 personas participan, como Ignacio, hablándonos de un Carlos Oroza desconocido muchas veces, porque esa es la realidad. Cada vez que sabemos más de él, pues nos gusta más Carlos Oroza. Claro, bueno, y así la gente se va acercando pues a todo su trabajo, a todo lo que él ideó, y bueno, también a todo lo que él quiso dejarle a la ciudad que tanto amó, que fue Vigo a su paso. Y Javier, tú lo conoces, esa capacidad de él para amar a esta ciudad, que tú la viviste en primera persona. Cuando se apuesta por estos premios, Ignacio, hablamos de poesía, y tener pues 2 prestigiosos
poetas como Antonio García Teijeiro y usted, de presidentes del jurado o de los jurados, la posibilidad también de que tengan un premio importante. ¿Qué supone el arrancar y qué consejo daría usted, además, como experto, para que estos premios perduren y se consoliden y que se conviertan en un referente, que eso seguramente le haría mucha ilusión a Carlos? Uno muy sencillo, y es que estén bien elegidos los premiados. Bueno, y empezando porque haya mucha participación. También. O sea, que poetas de categoría presenten sus libros y que después el jurado sea concienzudo como para saber a cuáles hay que premiar. Y es muy importante porque otra característica de Carlos era un hombre muy desinteresado. Ajá, sí. O sea, nunca hizo nada por intereses. Entonces, se habría quedado muy sorprendido de todos estos homenajes que estamos haciendo, porque él nunca hizo nada pensando en que se le iban a rendir esos honores, para nada, digamos. Él hacía la poesía como poeta auténtico. Entonces, yo creo que el facilitar, digamos, el otorgar premios a poetas por obras importantes de poesía, él le produjeron una grandísima satisfacción, o sea que le encantaría que eso se llamara Premios Carlos Oroza, digamos, o sea que sí, que veo que él estaría encantado, y yo no sé por qué pienso que todavía él está asistiendo a todo esto, que de algún modo se está enterando. Fíjate, Javier, que cuando nacen los premios y el certamen de relatos Vigo Histórico, tú siempre cuentas que fue una de las cosas que Carlos dijo: oye, habría que hacer algo para recuperar la memoria de Vigo, y ahora ya consolidada, con ese pozo del paso del tiempo, claro, lo vemos los que formamos parte de él y dices, caramba, ¿cuántas historias se han recuperado gracias a esa idea que cultivasteis los dos y que creasteis los dos? Esa idea sencilla que partió de él, como siempre tomando un café y con un cigarro en la mano, que eso era muy típico en los dos, tanto en él como en mí. Y de una idea muy sencilla que al final pusimos en práctica. Todo esto que estamos haciendo ahora es mucho más complicado, tiene mucha más elaboración. Esto es un proyecto que no se queda simplemente en el año del centenario. Esto es un proyecto cultural en Vigo, con un centro determinado, con un sitio donde estamos. Ayer yo pensaba en esto cuando Ignacio contaba y leía su diario. Digo, qué importante es tener pues un huequito dentro de la ciudad donde podamos hablar de estas cosas. Ayer fue muy ameno porque fue un café, fue estar allí charlando tranquilamente y gozando con Ignacio de detalles que jamás sabríamos si no fuera por él, ¿no? Tengo que decir que en los últimos meses y con motivo del centenario están saliendo muchas cosas de Carlos Oroza. La participación en este libro, que va a ser Oroza 100, hace que mucha gente cuente cosas de Carlos Oroza que desconocíamos, ¿no? Y que es más conocido de lo que pensamos Carlos Oroza a nivel nacional. Hay mucha gente que cuenta cosas que nunca las ha contado y bueno, que nos hacen felices, Jacobo. Nosotros vivimos el proceso y el cariño con el que Aute trabajó en ese Aute canta Oroza. Estamos escuchando el cariño y la amistad con la que está hablando Ignacio Gómez de Liaño de Carlos Oroza. Bueno, pues eso se lo ganó seguramente él y eso es muy importante. ¿Qué plazos tenemos, Javier, para que la gente tome nota? Porque se presentaba ese proyecto precisamente en este Día Mundial. El plazo se abre desde hoy mismo, se colgarán las bases en la página de la asociación y tenemos hasta el 30 de junio para presentar todos los trabajos de poesía. A partir de ahí, el jurado se reunirá y pensamos entregar los premios con una gala a finales del mes de noviembre o durante el mes de noviembre. O sea, que ahí estamos ahí. O sea, ya está todo marcado, todo claro, definido, que la gente aproveche, que merece la pena. Y asentía, Ignacio, usted cuando hablaba, Javier, también, que le haría ilusión a Carlos Oroza ese otro premio que va a haber, que mezcla la poesía, que se premia lo que pueda ser también cultivar la poesía a través de la música. No sé si hablaban también ustedes mucho de música o de la poesía. Bueno, sí, incluso yo apunto cuando él hizo una composición musical, que lo pongo, va a pegar mucho, pongo yo en mi diario, hace años que no lo he vuelto a escuchar, estamos hablando, pues, no sé, a la altura de los primeros 70, 73 o 74, por ahí. Es decir, que sí tuve, digamos, alguna relación
con ese plano musical, pero vamos, no lo seguí tan directamente, pero sí vi esa primera intervención musical, digamos, y escuché la música y digo, va a pegar mucho, en fin, y que de algún modo es casi premovida, por así decirlo, porque, claro, la movida aparecería como 6 años después, los últimos 70, primeros 80. La verdad es que se siguen haciendo descubrimientos. Antes de ayer estaba yo dando un paseo con un amigo, el poeta, el pintor y cineasta Fernando González de Canales, y le decía que al día siguiente me iba a venir a Vigo por Carlos Oroz, y dice, pues te diré, Ignacio, que yo a la altura del año 70, y él tendría 17 o 18 años, vivía entonces todavía creo que en Aracena, en Huelva, en un nodo vi que habían filmado a Carlos Oroz las escalinatas de la Biblioteca Nacional de Madrid recitando poesía. Wow. Y digo, ¿qué me dices? Pero eso nunca había oído hablar de eso. Y lo he comentado, digamos, para que busquen esa extraña filmación, sí. Digamos, o sea, que de pronto te lo encuentras en los sitios más inesperados. O sea, que... Pues Ignacio Gómez de Liaño, Javier Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haberse acercado al plató de Televigo, y buena decisión del jurado, buen trabajo, buena decisión, y que podamos disfrutar de esos premios Carlos Oroz en este año del centenario. Y seguiremos hablando, Javier, de todas las actividades que complementen esta hoja de ruta del año del centenario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amables. A ti. Despedimos aquí en la tele. Seguimos.